Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios del pasado y exploramos los eventos que moldearon nuestro mundo. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante a un lugar lleno de sol, mar y revolución. Si han leído bien el título, y hoy vamos a hablar de algo que resonó mucho más allá de sus costas: Kerem y Ande, revolución o ruptura en el Caribe. Este título, cargado de intriga, nos lleva a preguntarnos, ¿quiénes son Kerem y Ande? ¿Y qué tiene que ver su historia con un momento crucial, tal vez un punto de inflexión, en la agitada historia del Caribe? No se trata de una revolución armada en el sentido clásico de tomar las armas y marchar, sino más bien de un cambio de paradigma, un quiebre en las estructuras preestablecidas, quizás en la forma de pensar, de relacionarse o de ver el mundo en esa región tan particular y vibrante. El Caribe, ese archipiélago de islas, cada una con su propia historia y cultura, pero unidas por un destino a menudo marcado por la colonización, la dependencia y la búsqueda constante de su propia identidad. Es un lugar donde las influencias europeas, africanas e indígenas se mezclan en un crisol único, y donde los vientos de cambio siempre han soplado con especial fuerza. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a sumergirnos en los entresijos de esta historia, desentrañando los posibles significados de esa revolución o ruptura, y entendiendo el papel que Kerem y Ande pudieron haber desempeñado en ella. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, les recuerdo, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras emocionantes exploraciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora adentrémonos en el corazón de nuestro tema. Cuando pensamos en el Caribe, nuestra mente vuela a playas paradisíacas, ritmos contagiosos y una rica herencia cultural. Pero bajo esa superficie idílica, el Caribe ha sido un escenario de innumerables transformaciones a lo largo de los siglos. Desde las luchas por la independencia contra las potencias coloniales hasta las revoluciones sociales y culturales que buscaron redefinir la identidad caribeña en la era moderna, la región ha estado en constante ebullición. El título que nos ocupa, Kerem y Ande, revolución o ruptura en el Caribe, sugiere un evento o una serie de eventos específicos, un momento que, aunque quizás no tan conocido como la Revolución Cubana o las luchas independentistas de Haití, tuvo un impacto significativo. La pregunta que se nos plantea es, ¿qué tipo de revolución o ruptura estamos presenciando? Podríamos estar hablando de un cambio político, una rebelión contra un régimen establecido o una nueva corriente ideológica que desafía las estructuras de poder existentes. O quizás sea una ruptura más sutil, una transformación en las relaciones sociales, en la forma en que las personas se relacionan entre sí, en la manera en que se concibe la familia, la comunidad o incluso la identidad nacional. El Caribe, con su compleja historia de mezclas raciales y culturales, es un caldo de cultivo perfecto para estas dinámicas. Y aquí es donde entran Kerem y Ande. ¿Quiénes son estas figuras que dan nombre a nuestro tema? ¿Son líderes políticos, artistas influyentes, activistas sociales, o tal vez dos personas comunes y corrientes cuyas vidas, entrelazadas, desencadenaron algo inesperado? Es posible que sus nombres no resuenen en los anales de la historia global, pero en el contexto específico del Caribe, podrían haber sido catalizadores de un cambio profundo. Podríamos estar ante una historia de amor prohibido que desafía las normas sociales y raciales de la época, un acto de resistencia pacífica que inspira a una nación entera, o incluso un movimiento cultural que redefine la expresión artística en la región. Imaginemos un escenario. Tal vez Kerem, un joven idealista de una isla con fuertes lares de independencia, se cruza con Ande, una mujer de una comunidad con una historia de resistencia y un profundo apego a sus tradiciones. Su encuentro, en medio de un ambiente cargado de tensiones sociales y políticas, podría haber encendido una chispa. Podría ser que sus ideas, sus acciones conjuntas, o incluso la simple unión de sus vidas, representaran un desafío a la autoridad o a las convenciones de su tiempo. El Caribe, recordemos, ha sido un crisol de culturas y un punto de encuentro para diversas influencias. La herencia africana, la influencia europea, las tradiciones indígenas, la inmigración de Asia y el Medio Oriente, todo esto ha creado una identidad caribeña compleja y multifacética. En este contexto, la historia de Kerem y Ande podría resonar con las luchas por la preservación de la identidad cultural frente a la globalización o la imposición de modelos externos. Por ejemplo, pensemos en el poder de la música y el arte en el Caribe. Géneros como el reggae, la salsa, el merengue,
El calipso no son solo formas de entretenimiento, sino también vehículos de expresión social y política. Si Kerem y Ande estuvieran involucrados en el mundo del arte, su trabajo podría haber desafiado las narrativas dominantes, promoviendo nuevas formas de ver el mundo caribeño y sus problemas. Quizás crearon obras que cuestionaban la desigualdad, la injusticia o la pérdida de tradiciones. Su revolución o ruptura podría haber sido una revolución de conciencias, un llamado a la reflexión y al cambio a través de la expresión artística. Otra posibilidad es que Kerem y Ande representen un quiebre en las estructuras de poder tradicionales. En muchas sociedades caribeñas, la influencia de las élites locales, a menudo ligadas a intereses económicos o políticos externos, ha sido un obstáculo para el desarrollo y la autodeterminación. Si Kerem y Ande, desde posiciones quizás humildes, lograron desafiar estas estructuras, abriendo caminos para la participación de sectores marginados de la sociedad o promoviendo una distribución más equitativa de los recursos, entonces su historia sería verdaderamente revolucionaria. Además, no podemos olvidar la influencia de la diáspora caribeña. Muchos habitantes del Caribe han emigrado a otras partes del mundo, llevando consigo su cultura y sus luchas. Es posible que Kerem y Ande hayan sido figuras clave en la articulación de estas comunidades transnacionales, fortaleciendo lazos y promoviendo una visión unificada del Caribe, a pesar de las distancias geográficas. El término ruptura en el título es particularmente interesante. Si bien revolución a menudo evoca imágenes de levantamientos armados y cambios drásticos, una ruptura puede ser algo más sutil pero igualmente poderoso. Podría tratarse de un quiebre con el pasado, una negación de las viejas formas de pensar que ya no sirven, una apertura a nuevas ideas y posibilidades. Podría ser un rompimiento con las expectativas sociales, un desafío a los roles de género tradicionales, o una afirmación audaz de la individualidad en un contexto que a menudo valora la conformidad. Consideremos las complejas dinámicas de poder en el Caribe, a menudo marcadas por la historia colonial. La lucha por la descolonización y la autodeterminación ha sido un tema recurrente. La revolución o ruptura de Kerem y Ande podría estar relacionada con la afirmación de una identidad caribeña auténtica, libre de las influencias y las presiones externas. Podrían haber abogado por la valoración de las lenguas criollas, las tradiciones ancestrales, y una visión del mundo que nace de la propia experiencia caribeña. La influencia de Kerem y Ande podría ser un ejemplo de cómo los movimientos sociales y culturales, incluso aquellos liderados por individuos no necesariamente famosos, pueden tener un impacto duradero. A veces los cambios más significativos no provienen de grandes líderes políticos, sino de personas que con su ejemplo y sus acciones, inspiran a otros a pensar de manera diferente y a actuar para lograr un mundo mejor. La narrativa de Kerem y Ande podría ser una historia de empoderamiento, de cómo individuos o comunidades marginadas encuentran su voz y luchan por sus derechos. En el Caribe, donde las desigualdades sociales y económicas a menudo han sido una constante, tales historias son esenciales para mantener viva la esperanza y el impulso por el cambio. Podríamos estar hablando de un movimiento que buscaba redefinir la relación entre el individuo y la comunidad, fomentando un sentido de solidaridad y cooperación en tiempos de dificultad. El Caribe, a pesar de sus bellezas naturales, a menudo enfrenta desafíos económicos y sociales significativos, y en estos contextos, la fortaleza de la comunidad es fundamental. Si Kerem y Ande contribuyeron a fortalecer este tejido social, su legado sería invaluable. En el aspecto cultural, la ruptura podría significar la adopción de nuevas formas de expresión artística, la fusión de diferentes tradiciones para crear algo nuevo y vibrante, o la democratización del acceso a la cultura, permitiendo que más personas participen en la creación y el disfrute de las artes. El Caribe es un lugar de inmensa creatividad, y la historia de Kerem y Ande podría ser un testimonio de cómo esta creatividad se manifiesta y evoluciona. Pensemos también en la influencia de la religión y la espiritualidad en el Caribe. Muchas de las creencias y prácticas religiosas de la región son el resultado de sincretismos complejos entre tradiciones africanas, europeas e indígenas. Si Kerem y Ande estuvieron involucrados en un movimiento que buscaba reinterpretar o revitalizar estas prácticas, o que desafiaba las estructuras religiosas establecidas, esto también podría considerarse una forma de revolución o ruptura. La propia naturaleza del Caribe, su geografía insular, ha moldeado su historia y su cultura. Cada isla tiene su propia historia, sus propios desafíos y sus propias luchas. Sin embargo, también existe una identidad caribeña compartida, un sentido de hermandad que trasciende las fronteras.
La historia de Kerem y Ande podría ser un ejemplo de cómo estas identidades se entrelazan, cómo las luchas en una isla pueden inspirar a otras, y cómo se forjan las conexiones a través del mar y la cultura. En resumen, el título Kerem y Ande, Revolución o Ruptura en el Caribe nos invita a explorar un evento o una serie de eventos que, sin ser necesariamente un levantamiento armado masivo, marcaron un punto de inflexión. Podría tratarse de un cambio en las ideas, en las relaciones sociales, en la expresión cultural, o en la forma en que las comunidades se organizaban y luchaban por sus derechos. Kerem y Ande, como protagonistas de esta historia, representan quizás la chispa que encendió ese cambio, las personas cuyas vidas o acciones desafiaron las convenciones y abrieron nuevos caminos. Así que, para concluir este viaje por los entresijos de la historia caribeña, hemos explorado las diversas facetas de lo que podría significar revolución o ruptura en este contexto. Hemos imaginado a Kerem y Ande como posibles catalizadores de cambios profundos, ya sea a través de la resistencia cultural, la transformación social, el empoderamiento comunitario o la redefinición de identidades. Lo que queda claro es que el Caribe es un lugar de constante dinamismo, donde las ideas y las acciones pueden tener un impacto significativo, incluso si los protagonistas no son nombres conocidos en los libros de historia tradicionales. La clave está en la resonancia de sus acciones, en cómo inspiraron a otros, en cómo contribuyeron a la evolución de la región. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la intrigante historia de Kerem y Ande y su posible papel en una revolución o ruptura en el Caribe. Ha sido un placer desentrañar estas posibilidades con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura de conocimiento y descubrimiento. Si el vídeo les ha parecido interesante, si les ha hecho reflexionar o les ha gustado, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. Y si conocen a alguien a quien le interese la historia, la cultura caribeña o simplemente las historias intrigantes, compartan este vídeo con ellos. Su difusión es fundamental para que nuestro canal siga creciendo. Y ahora, la parte más importante para nosotros, sus opiniones. ¿Qué creen ustedes que significó esta revolución o ruptura? ¿Tienen alguna idea sobre quiénes podrían haber sido Kerem y Ande? ¿Les recuerda a alguna otra historia o evento histórico? Nos encantaría leer sus pensamientos, sus teorías, sus comentarios aquí abajo. Su participación enriquece enormemente nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra familia de exploradores del conocimiento, este es el momento perfecto para unirse. Denle a ese botón de suscribirse, activen la campanita para recibir todas nuestras notificaciones y formen parte de esta comunidad que no para de aprender y descubrir. Una vez más, muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos desentrañando los misterios de nuestro fascinante mundo. Hasta la próxima, exploradores. Adiós.